El croissant es uno de los panes más famosos del mundo. Crujiente por fuera, suave por dentro y con capas finas que se rompen al tocarlas. Hoy es un símbolo de Francia, un clásico del desayuno, una pieza fundamental de la panadería moderna. Pero lo que pocos saben es que el croissant no nació en Francia. Su historia empieza mucho antes y empieza en guerra. Para entender el croissant, tenemos que viajar en el tiempo hasta el año 1683 en la ciudad de Viena. En esa época, Europa estaba en conflicto. Los imperios luchaban por el territorio y Viena era una ciudad clave. Durante el asedio, las tropas enemigas intentaban entrar a la ciudad cavando túneles bajo las murallas. Mientras la mayoría de la gente dormía, los panaderos trabajaban. La panadería era un oficio nocturno. Se amasaba de noche para que el pan estuviera listo al amanecer. Y fueron esos panaderos los que escucharon los ruidos bajo la tierra. Golpes, raspaduras, excavaciones. Gracias a ellos, la ciudad pudo prepararse. Y cuando finalmente el asedio terminó, hubo celebraciones. Como homenaje, los panaderos crearon un pan especial, un pan con forma de media luna. La forma representaba el símbolo del enemigo derrotado. Ese pan se llamaba Kipferl y fue el antepasado del croissant. El Kipferl era muy distinto al croissant actual. Era más denso, más pesado, más parecido a un pan común. No tenía capas, no tenía hojaldre, no tenía manteca laminada, pero tenía algo importante: la forma, la media luna, que todavía hoy define al croissant. Muchos años después, la receta comenzó a viajar por Europa. Las recetas cambian cuando viajan, se adaptan, se transforman, evolucionan. Y así fue como el Kipferl llegó a Francia, especialmente a la ciudad de París. Y fue ahí donde todo cambió, porque en París no se conformaron con la receta original, la transformaron. Le agregaron manteca, pero no mezclada, laminada, capas de masa, capas de manteca, una y otra vez. Y cuando esa masa entra al horno, la manteca se derrite, el aire se expande, y es eso lo que crea esa textura liviana, esa textura crujiente, esa textura única. Y ese es el verdadero secreto del croissant. Pero antes de llegar al horno, hay mucho trabajo. Todo empieza con los ingredientes: harina, leche, azúcar, levadura, sal y manteca. Ingredientes simples, pero cuando se combinan, pueden transformarse en algo extraordinario. Primero, mezclamos los ingredientes secos, la harina, la levadura, el azúcar y la sal. Después agregamos los líquidos, la leche y un poco de agua si hace falta, y empezamos a mezclar. Al principio la masa es irregular, se pega, se rompe, no tiene forma, pero poco a poco empieza a unirse. Y cuando la masa se une, empieza el amasado. Amasar es desarrollar la estructura de la masa. Es lo que permite que el croissant crezca. Empujamos, doblamos, giramos, una y otra vez, hasta que la masa se vuelve suave, elástica, flexible. Cuando la masa está lista, la dejamos reposar. El reposo es importante porque permite que la levadura empiece a trabajar y también permite que la masa se relaje. Después del reposo llega uno de los pasos más importantes: la manteca. La manteca tiene que estar fría, pero no dura, flexible, pero firme. Colocamos la manteca dentro de la masa y empezamos a estirar. Estirar y doblar. Estirar y doblar otra vez. Cada doblez crea capas. Capas de masa y capas de manteca. Esas capas son el corazón del croissant.
Después de varios dobleces, dejamos reposar nuevamente, porque el tiempo también es parte de la receta. Después del reposo, estiramos la masa por última vez. Ahora la masa ya no es solo masa, ahora tiene capas, ahora tiene estructura, ahora está lista. Cortamos triángulos. Cada triángulo será un croissant. Tomamos cada triángulo y lo enrollamos, desde la base hasta la punta, sin apretar demasiado, dejando espacio, porque el croissant todavía tiene que crecer. Colocamos los croissants en la bandeja y los dejamos leudar. Durante el leudado, la masa crece, se vuelve más liviana, más suave, más aireada. Antes de hornear, pintamos con huevo. El huevo le da color, le da brillo, le da vida. Y finalmente lo llevamos al horno. El horno es donde ocurre la transformación. El calor activa todo. La manteca se derrite, el aire se expande, las capas se separan, el croissant crece, se infla, se dora y se vuelve crujiente. Cuando salen del horno, los croissants todavía están vivos. Crujen al enfriarse, liberan vapor, revelan sus capas y muestran el resultado de todo el proceso. Lo que empezó como un pan simple, terminó como una obra de arte. El croissant no nació en Francia, pero fue Francia quien lo convirtió en un símbolo. Hoy el croissant está en todo el mundo, en panaderías, en cafés, en casas. Pero cada croissant todavía cuenta la misma historia. Una historia de viaje, una historia de transformación, una historia de tiempo. Porque el croissant no es solo pan, no es solo manteca. El croissant no nació en Francia, pero Francia lo hizo eterno.